Bueno, en este espacio vamos a platicar sobre cómo poder diseñar las clases tanto a distancia como mixta o híbrida. Bien, como primer paso lo que necesitamos es primero definir cuáles serían nuestros aprendizajes esenciales. Y de hecho, bueno, pues esto es algo que se tiene que hacer independientemente de la modalidad en que vayamos a trabajar, llámese a distancia, llámese híbrida, llámese presencial. Lo esencial en bachillerato pues es el aprendizaje esperado, ¿no? Y bueno, es lo que viene justamente en el programa de MEPEO, que finalmente es el que rige el trabajo académico que se tiene que desarrollar en los bachilleres. Bien, vamos a mostrar entonces cuáles pudieran ser esos criterios para poder ir definiendo los aprendizajes esenciales. Pero antes de eso, bueno, primero tenemos que considerar algunas cuestiones justamente con respecto al aprendizaje esperado. Primero, pues entender que es un aprendizaje esperado, pues para tener mayor comprensión sobre lo que vamos a trabajar. Y un aprendizaje esperado son los descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr las y los estudiantes para cada uno de los contenidos específicos. Ahora bien, este aprendizaje esperado o el conjunto de aprendizajes esperados lo que hacen es que van dando cuerpo o van dando forma tanto a las competencias genéricas como a las competencias disciplinares, y entonces esto también es algo que no podemos perder de vista. Y entonces nada más como a manera de recordatorio, entender que es una competencia genérica y dice son aquellas que les permiten al bachiller comprender el mundo e influir en él. Les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo de la vida. Y una competencia disciplinar se caracteriza por demandar la integración de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la resolución de un problema teórico o práctico, permitiendo así al estudiante enfrentar situaciones complejas como las que caracterizan al mundo actual. Y bien, pues para poder lograr estas habilidades que nos manejan las competencias, tanto genéricas como disciplinar, bueno, pues es necesario ir desarrollando de manera paulatina los aprendizajes esperados a lo largo de los 3 años que el alumno va a estar cursando su bachillerato. Y bien, este aprendizaje esperado o cada uno de esos aprendizajes esperados en sus distintas asignaturas, pues manejan un contenido específico, que este corresponde a los contenidos centrales y por su especificidad establece el alcance y profundidad de su abordaje. Y comentar que, bueno, el contenido es, digamos, decirlo de alguna manera, es el pretexto adecuado para poder desarrollar esos aprendizajes o esas habilidades que ese aprendizaje propone para el alumno, ¿sí? Y otro elemento que hay que considerar pues es el producto esperado, que corresponden a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos. Y esto es importante ya que son la evidencia del logro de los aprendizajes esperados. ¿Y por qué digo que es importante? Bueno, pues porque ya de entrada pues nos señala que justamente el producto esperado nos debe de permitir ver que el alumno ha desarrollado esas habilidades y esos niveles de comprensión que se espera de acuerdo al aprendizaje esperado. Y por último tenemos el instrumento de evaluación, que pueden ser definidos como todo aquello que permite obtener información respecto a la adquisición y grado del logro de un aprendizaje de los estudiantes. Es decir, el instrumento de evaluación nos tiene que dejar ver qué tanto ese aprendizaje fue desarrollado en nuestro estudiante, en nuestro alumno, ¿sí? Y obviamente pues tiene que ir también en congruencia con ese producto esperado. Aquí la situación es no perder de vista estos 5 elementos. ¿Por qué? Bueno, la experiencia me ha dicho que, bueno, de pronto cuando ya estamos sobre el diseño de las secuencias didácticas, pues de pronto nos olvidamos de las competencias
que se tienen que desarrollar y nos centramos solamente en el contenido específico, y muchas veces el producto esperado pues no permite o no es congruente justamente con el aprendizaje que se pretende desarrollar en el alumno, y al final pues el instrumento de evaluación pues tampoco llega a ser pertinente para poder valorar este aprendizaje esperado. Bien, una vez que ya recordamos estos 5 elementos, ahora sí vamos a ver algunos criterios para ir definiendo nuestros aprendizajes esenciales. Vamos al primer criterio. Y bueno, en ese sentido yo aquí solamente voy a tomar la materia de ética como mero ejemplo. Al final pues los maestros que son expertos en cada una de las asignaturas pues tendrán más elementos y más conocimiento para poder desarrollar este trabajo de integración que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Y bueno, de entrada lo que aquí podemos señalar es ver primero cuántos aprendizajes tenemos en la materia de ética. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aprendizajes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 aprendizajes que tenemos que desarrollar en la materia de ética durante el semestre. Y bueno, pues considerando las circunstancias en las que estamos trabajando, llámese a distancia o llámese híbrida, desarrollar los 14 aprendizajes en un semestre, insisto, bajo estas circunstancias que estamos viviendo, pues será muy complicado, ¿no? Incluso a veces, digamos, antes de la pandemia, difícilmente podíamos cubrir todos los aprendizajes esperados de alguna asignatura en un semestre. Pues imagínense ahora con las circunstancias que estamos viviendo, pues se complica más, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para ir integrando estos aprendizajes que nos maneja dentro de la materia de ética. Y vamos a ver este primero. Bueno, aquí tenemos estos dos aprendizajes. Uno que dice: argumenta diferentes puntos de vista desde las principales escuelas éticas de pensamiento filosófico, favoreciendo la reflexión crítica en la toma de decisiones. Y el otro que dice: manifiesta un pensamiento crítico y ético para la toma de decisiones y su relación con la vida cotidiana. Entonces, estos dos aprendizajes son estos dos que están aquí. Son estos dos. Entonces vamos a ver cómo podemos integrarlos en uno solo. Aquí el criterio que vamos a utilizar es primero considerar los contenidos. Podemos encontrar a lo mejor en 2 o incluso 3 aprendizajes que a lo mejor el contenido se puede, digamos, concentrar en uno solo, en un solo aprendizaje. Y el otro pues es también considerar las propias habilidades que los aprendizajes nos está pidiendo desarrollar en el alumno, independientemente del contenido. Entonces, cuando analizamos esto, tanto contenido como las propias habilidades, los propios niveles que los aprendizajes nos piden desarrollar en los alumnos, podemos ver que algunos los pudiéramos integrar en uno solo. Y entonces la propuesta, digo, esto yo lo hago solamente a manera de ejemplo, no quiere decir que esto sea así, insisto, es solamente para ejemplificar, y ya ustedes, maestros, como expertos de la materia, pues tendrán mayor posibilidad de establecer un criterio digamos más objetivo y de mayor profundidad
para poder hacer este ejercicio, ¿no? Y entonces yo aquí lo coloqué de esta manera: argumenta diferentes puntos de vista desde las principales escuelas éticas de pensamiento filosófico, favoreciendo la reflexión crítica en la toma de decisiones y en su relación con la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, este es digamos, una primera integración que yo encontré entre estos dos aprendizajes esperados de ética. Después encontré esta otra integración entre estos dos que dice: establece su propia jerarquía de valores desde un punto de vista ético y reflexivo en su contexto local y nacional. Y el otro que dice: demuestra en su actuar cotidiano el respeto a los valores propios y de las demás personas como una herramienta de convivencia sana y favorece de forma permanente la práctica de los mismos. Y entonces estos yo los uní en uno, quedando de esta manera: establece su propia jerarquía de valores desde un punto de vista ético y reflexivo en su contexto local y nacional, demostrando en su actuar cotidiano el respeto a los valores propios y de las demás personas como una herramienta de convivencia sana. Entonces estos dos yo los integré de esta manera. Y encontré otras dos también que pudiéramos integrarlas, que dice: propone acciones para una convivencia ética en su contexto familiar, estableciendo relaciones socioemocionales saludables. Y el otro que dice: practica el diálogo y la tolerancia para un desarrollo favorable en su entorno comunitario. Y bueno, la propuesta que hago es esta: propone acciones para una convivencia ética, practicando el diálogo y la tolerancia en su contexto familiar y en su entorno comunitario, estableciendo relaciones socioemocionales saludables para un desarrollo favorable. Entonces esa es la otra coincidencia que yo encontré. Y por último yo encontré en estas tres también que pudiéramos unirlas en una sola: establecer la relación de la democracia y la participación ciudadana para el fomento de una sociedad más justa y equitativa. El otro que es: promueve el respeto a la democracia contribuyendo al desarrollo integral de la sociedad. Y el último que es: participa en la toma de decisiones de manera democrática con un compromiso benéfico para la sociedad. Y yo los uní en uno solo que podría quedar así de esta manera: promueve el respeto a la democracia y a la participación ciudadana, contribuyendo al desarrollo integral de una sociedad más justa y equitativa mediante la toma de decisiones con un compromiso democrático en beneficio de la propia sociedad. Y entonces aquí ya de estos tres los reducimos en uno solo. Y si nos damos cuenta, entonces al final de 14 aprendizajes que teníamos, pues quedan de esta manera: estos dos se unen en uno solo. El otro, ¿cuál era? El otro era el de... Vamos a ver. Establece su propia jerarquía de valores desde un punto de vista. Vamos a ver. Son este. Entonces tenemos estos dos quedan en uno. Estos dos quedan en otro. Propone acciones para una convivencia ética y practica el diálogo de la tolerancia para un desarrollo favorable. A estos quedaron en otro. Y al final estos tres quedaron en uno solo. Y entonces, si nos damos cuenta, pues ya no tenemos los 14 que teníamos en un principio, sino ahora ya solamente tenemos nos quedaríamos con 1, aquí serían 2, aquí serían 3, este sería el cuarto aprendizaje, 5, 6, 7, 8 y 9 aprendizajes que tendríamos ya para poder desarrollar. De 14 quedamos con 9. Entonces esta es digamos una primera manera de establecer un criterio para poder nosotros ir integrando
nuestros aprendizajes o para poder ir definiendo cuáles serían nuestros aprendizajes esenciales. Ese sería un primer criterio. El otro criterio que también podemos aplicar es el de buscar cuáles serían aquellos aprendizajes que de mi materia se vuelven necesarios para poder desarrollar las asignaturas o los aprendizajes esperados de asignaturas de semestres posteriores, y esto se tiene que hacer mediante campos disciplinares. En este caso, pues bueno, vamos a tomar en cuenta las materias que pertenecen al mismo campo, que es de ética, que es en este caso literatura y filosofía, y aquí lo que se trata es de buscar algunas digamos relaciones entre las distintas asignaturas del mismo campo, pero pertenecientes a distintos grados, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues ya de entrada, desde aquí ya nosotros estamos prácticamente haciendo un ejercicio de interdisciplinariedad también, y ya la transversalidad también ya empezamos aquí a manejarla de alguna manera, que bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Ahorita yo lo que quiero es simplemente que podamos nosotros observar este ejemplo de cómo nosotros podemos ir definiendo nuestros aprendizajes esenciales, relacionando los aprendizajes de mi asignatura con los de otras asignaturas de mi mismo campo disciplinar, pero de distinto grado. Y entonces tenemos aquí este aprendizaje de ética que dice: relaciona la ética con la filosofía y sus disciplinas complementarias, ejemplificando dichas disciplinas en su contexto. Y aquí, aquí ya nos empieza a hablar en cuanto al contenido de algunos temas como es mito, magia, religión, culturas precedentes al nacimiento de la filosofía, concepto de filosofía, disciplinas filosóficas, etcétera, etcétera, ¿no? Filosofía, ciencia, religión. Y bueno, si nos damos cuenta, aquí en ética, este aprendizaje dice: distinguen manifestaciones estéticas de su contexto, que la literatura es una expresión artística en la cual de manera individual y colectiva puede participar activamente, promoviendo su defensa y preservación. Y entonces nos damos cuenta que en este caso, si yo fuera el maestro de literatura, hay un concepto que se vuelve importante para poder desarrollar este aprendizaje esperado, que es el de estética, y en donde vamos a encontrar justamente este concepto, pues en la materia de ética, cuando habla de, justamente aquí está, relación de la ética con la axiología y la estética. Y entonces ya vean cómo aquí vamos nosotros encontrando algunas ya relaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces este aprendizaje en particular, pues se vuelve esencial para que la materia de literatura pueda desarrollar este otro aprendizaje. Y así podemos ir encontrando. Veamos aquí otro ejemplo. Dice: ejemplifica cómo los procesos históricos inciden en la producción de una obra literaria, reflexionando respecto a la cosmovisión presente en las distintas épocas literarias. Y aquí habla de la cosmovisión también, pero aquí sobre todo esta parte donde dice: examina de manera ética y crítica obras literarias de diferentes épocas. Aquí ya nos habla de una cuestión de ética, y entonces pues aquí ya también tenemos que de este lado pues ya habíamos encontrado en este aprendizaje la relación de la ética con otras disciplinas, ¿sí? Y entonces pues bueno, ya encontramos aquí también otra, digamos, otra relación. Y por último, en filosofía, dice aquí: analiza los argumentos medievales sobre la existencia de Dios, destacando los elementos racionales para favorecer un diálogo respetuoso con diversas posturas de la religiosidad. Y aquí ya nos habla de la religión, en qué época, en la época medieval,
Y bueno, pues acá ya encontramos literatura de esa época en donde pues ya habla de la cosmovisión, ¿no? Y bueno, la cuestión de Dios, acá la encontramos con este tema de distinción entre filosofía, ciencia y religión, y bueno, pues aquí ya podemos ir encontrando, ¿no? Contrasta el cambio de la visión medieval a la renacentista, apreciando la dignidad humana como una expresión del valor que posee intrínsecamente la humanidad, mostrando interés por la relación entre el aspecto espiritual y racional que conforman lo humano. Así podemos ir encontrando justamente cómo se van dando la relación de algunos aprendizajes entre asignaturas del mismo campo disciplinar pertenecientes a distintos grados, ¿no? Y entonces cuando encontramos esos, pues esas coincidencias, pues digamos esos aprendizajes se vuelven entonces justamente nuestros aprendizajes esenciales. Bien, y pues ya vamos a analizar también eh, otro elemento importante para ir definiendo justamente estos aprendizajes, ¿no? Que es esta parte precisamente de la interdisciplinariedad, ¿sí? Y recordemos, bueno, que esto ya también tiene tiempo que desde que se implementó lo de MPO, pues ya es un ejercicio que nos han estado pidiendo, incluso por ahí en algún momento, pues fue parte de una valoración a través de una rúbrica para ver cómo las escuelas iban trabajando esta parte de la interdisciplinariedad en donde pues se presentan las asignaturas, las distintas asignaturas, pero del mismo grado, ¿sí? Presentan, digamos, sus aprendizajes esperados que van a desarrollar durante el semestre y van buscando cuáles aprendizajes esperados coinciden con los aprendizajes de otras asignaturas. Entonces, yo aquí la propuesta que hago es que antes de llegar a a este ejercicio, pues ya nosotros tengamos como definido o que ya se haya realizado primero digamos estos ejercicios que mencioné hace un momentito de primero de ir buscando de qué manera poder integrar los aprendizajes de la misma asignatura para irlos reduciendo y una vez que ya tengamos esto pues también hacer el ejercicio de de ir encontrando entre los aprendizajes de mi mismo campo disciplinar cuáles se vuelven como necesarios desde mi materia para apoyar a las asignaturas de los semestres posteriores. Una vez que ya tenemos con estos criterios ya como definidos cuáles serían esos aprendizajes con los que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ahora sí, con esos aprendizajes yo llego, digamos, es como si tuviera yo mis canicas, ¿no? Ya tengo las canicas con las que voy a jugar, pues ahora vamos con los demás y vamos a compararlas, ¿no? Con mis compañeros de mismo grado para poder hacer este ejercicio, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Ojo con esto, porque un problema muy común que yo he visto en, cuando me han invitado a dar estas pláticas en distintas escuelas es que la lógica en la construcción de la interdisciplinariedad la hacen al revés. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es buscar estas coincidencias entre las asignaturas del mismo grado, ¿sí? El ejemplo aquí lo tenemos, ¿no? Aquí dice asignatura 1, hay una coincidencia con la asignatura 3. El aprendizaje esperado 2 de la asignatura 2 con la asignatura 4. Y la asignatura 1, la 2 y la 3
tienen también una coincidencia en un aprendizaje, pero aquí hay un aprendizaje de la asignatura 5 que no coincide con ninguna. Bien, si sucediera esto, tampoco pasa nada, ¿eh? Aquí el asunto es que no tenemos que forzar justamente el buscar estas coincidencias. ¿Y qué sucede cuando ya en lo real, insisto, esto es un error muy común? Los compañeros lo primero que hacen es, antes de buscar esta coincidencia, primero plantean un proyecto integrador y definen incluso una asignatura, como la asignatura eje y un tema eje. Y a partir de ahí entonces ya las demás asignaturas del mismo grado tienen que ver con qué, de acuerdo a sus aprendizajes, qué es lo que pueden aportar. Y entonces empiezan a forzar el asunto de ir integrando los aprendizajes esperados. Esto es un error, ¿por qué? Porque al final, como ese proyecto no aporta ningún elemento para el desarrollo de mis aprendizajes, de mi materia, pues al final ese va a ser el trabajo que se tenga que realizar en ese proyecto, va a ser trabajo extra, porque yo como docente tendré que seguir planteando mis actividades para poder desarrollar mis propios aprendizajes. Y aparte le voy a agregar los de un proyecto que al final no van a abonar ni aportar nada al desarrollo de mis propios aprendizajes. Se convierte en una carga extra para el docente y se convierte en una carga extra para el alumno. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. La lógica es al revés. Primero hay que buscar las coincidencias. Y una vez que ya tenemos, si encontramos coincidencias, ahora sí tendríamos que plantear cómo podemos desarrollar esos aprendizajes que coincidieron. E incluso, aunque hayan coincidencias y si no llegamos, digamos, a un acuerdo en cuanto a un proyecto que alcance para desarrollar, digamos, los aprendizajes que coinciden de las distintas materias, tampoco hay problema. Vamos a ver este ejemplo. Yo revisando las materias del semestre 1, estos son de primer grado, yo encontré estos aprendizajes, pero ojo, fíjense, vamos a revisarlos. En ética, el aprendizaje dice: manifiesta un pensamiento crítico y ético para la toma de decisiones y su relación con la vida cotidiana. En matemáticas, el aprendizaje esperado nos dice: aplique el álgebra en su vida cotidiana favoreciendo su pensamiento crítico. En metodología de la investigación nos dice el aprendizaje: elige críticamente un fenómeno social a investigar relacionado con su entorno y reconoce la problemática del mismo, por lo que se establece un objetivo a lograr para plantear soluciones anticipadas del problema. Y en taller de lectura nos dice: interpreta de manera crítica las ideas principales de diferentes tipos de texto. Muy bien, si nosotros revisamos en cada una de estas materias, de estos aprendizajes esperados de estas materias, revisamos su contenido, vamos a ver que en cuanto a contenido, pues no hay coincidencia en estas cuatro. Sin embargo, en las cuatro hay un elemento que sí coincide y que justamente aquí yo los estoy marcando, que es justamente esta parte del pensamiento crítico. Pensamiento crítico, pensamiento crítico y pensamiento crítico. ¿Sí? Ojo, posiblemente no encontremos temáticas coincidentes para desarrollar aquí en estas cuatro, pero lo que sí están obligados estas cuatro asignaturas, en estas cuatro aprendizajes en particular, es que los maestros se tienen que poner de acuerdo en cuál va a ser la metodología a utilizar para desarrollar el pensamiento crítico, y los cuatro tendrán que manejar la misma metodología, y ya la única diferencia es que cada uno de ellos la irá aplicando conforme a sus propios contenidos y conforme a sus propios tiempos. Entonces, si no encontramos coincidencias en contenidos,
posiblemente pudiéramos encontrar coincidencias en cuanto a cuestiones metodológicas o incluso de posturas científicas en alguno de los aprendizajes que nos piden desarrollar. Y si es eso, ahí sí están obligados los compañeros a ponerse de acuerdo para ver cuál sería la mejor manera de poder desarrollar esa postura metodológica. Y esto, a la larga, los alumnos lo van a notar. Cuando empiece el maestro de ética a trabajar este aprendizaje, y cuando el maestro de matemáticas llegue también a trabajar y lo mismo el de metodología y el de taller, los alumnos van a identificar, pues si son los mismos pasos que llevamos en ética, o son los mismos pasos que con el maestro de metodología, o son los mismos pasos que con el maestro de taller de lectura. Y entonces, para los alumnos pues le van a tomar más importancia y se convertirá en aprendizajes digamos más significativos, porque en las 4 materias van a estar digamos desarrollando una misma metodología, ¿sí? Y esto es importante. Entonces, insisto, no nada más es plantear primero un proyecto y a partir de ahí, no, señores. La interdisciplinaridad y la transversalidad, ahorita lo vamos a ver, no es necesariamente que se dé a través de un superproyecto en donde todas las materias de toda la escuela aporten algo, o un superproyecto en donde todos los grupos del mismo grado estén participando en algo. No es así. Muchas veces eso sale contraproducente cuando se forza. Y al final, incluso hasta el propio maestro, al final termina hasta haciendo o aportando situaciones pues de verdad muy poco éticas, muy poco profesionales, ¿no? En donde incluso como ve que su materia no aporta nada, al final solamente nada más le pide a los otros maestros, bueno, pues pásame las rúbricas o pásame las calificaciones, o incluso al mismo alumno simplemente, bueno, ¿cuánto te puso el maestro de matemáticas? Tanto, ok, te lo pongo, ¿sí? Pero no está aportando nada ni está desarrollando ningún aprendizaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta manera de plantear la interdisciplinaridad y la transversalidad cuando estamos ya viendo nuestros aprendizajes esperados. Vemos este otro ejemplo que dice: elige una manera responsable del uso correcto de los diferentes tipos de normas en el contexto adecuado. Y este otro en informática que dice: explica las diferentes redes sociales y argumenta el uso correcto de las mismas asumiendo una postura ética y responsable en el manejo de información dentro de estas. Bien, si vemos estas dos, aquí sí ya empezamos a encontrar una coincidencia, no solo en una cuestión metodológica, sino incluso ya en cuestiones de temas muy concretas, ¿no? ¿Cuáles son? Uso de las normas, uso correcto de las diferentes normas. Y aquí el uso correcto, aquí habla de redes sociales y el uso correcto de las mismas, asumiendo una postura ética. Fíjense, asumiendo una postura ética. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces aquí estas dos materias sí hay ya una relación ya muy directa, ¿sí? Y aquí sí podemos ver y queda muy claro, ¿no? ¿Cuál sería aquí, digamos, un proyecto? Por poner nada más un ejemplo, pues estas dos materias lo podían trabajar, estos dos aprendizajes, desde un proyecto que tuviera que ver sobre campañas, sobre el uso correcto de las redes sociales, ¿no? Queda muy claro. Entonces aquí sí está muy claro que estas dos sí pudieran trabajar un proyecto y que coinciden con temáticas en particular. A diferencia de estas 4 que coinciden, pero más que otra cosa en una postura metodológica. Y entonces con este criterio es distinto y no necesitamos que forzar. Y si solamente 2 pueden trabajar sobre un proyecto, pues esas 2 trabajen. Ahora, no necesariamente y no siempre
los aprendizajes esperados se tienen que trabajar a través de proyectos, ¿sí? Si el proyecto me ayuda a desarrollar las habilidades y las competencias que este aprendizaje me está exigiendo, se puede hacer. Y si no, tenemos que buscar. Por eso es que yo al principio les hablaba de esos 5 elementos entre los que se encontraba el producto esperado. Tenemos que encontrar el producto esperado que me permita ver esas habilidades que este aprendizaje pide de los alumnos o de mi alumno. Entonces, insisto, no siempre tenemos que plantearlo desde un super mega proyecto, sino a veces incluso un producto de lo más simple nos puede permitir poder observar ciertas habilidades muy complejas de un alumno. Un ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro comparativo, requieren de habilidades complejas de la persona que lo va a desarrollar, ¿sí? El problema es que a veces tampoco tenemos muy clara la metodología y los alcances de esos productos, ¿no? O de esas, digamos, de esos instrumentos que pudiéramos utilizar, instrumentos de enseñanza y aprendizaje, no tenemos muy claro, ¿no? Entonces, ese también va a ser otro tema a considerar más adelante. Una vez que ya nosotros encontramos esta parte, ya hicimos este ejercicio de definir primero nuestros aprendizajes esenciales, y una vez que ya tenemos nuestros aprendizajes esenciales, vamos con ellos digamos a nuestra academia de grado, pues vamos a ver entonces ahora cómo poder trabajar la transversalidad. Ya definimos ojo, aquí como pasos a seguir. Primero definir aprendizajes esenciales y ya vimos algunos criterios. Una vez que ya definimos nuestros aprendizajes esenciales, nos vamos y se me olvidaba, ¿no? Obviamente, para la definición de estos aprendizajes esenciales, pues se tiene que hacer a través de las academias de campo disciplinar. El trabajo colaborativo aquí es importante, ¿sí? Ya lo vimos. Entonces, una vez que ya trabajamos esto, nos vamos a nuestra academia de grado y ahí trabajamos la interdisciplinariedad, como lo acabamos ya de mencionar. Y una vez que ya definimos precisamente también, digamos, estas coincidencias, ahora nos vamos a lo que es la transversalidad. Y aquí yo lo quiero poner de una manera muy simple, o sea, insisto, muchas veces pensamos que para poder hacer la transversalidad tiene que ser a fuerzas sobre un super proyectísimo que pudiera alcanzar a toda la escuela, en fin, insisto, no es así. Es muy sencillo, aunque es complejo el asunto, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros lograr la transversalidad? Muy simple. En el momento en que nosotros un aprendizaje esperado lo llevamos a un contexto real y cotidiano de nuestros estudiantes, a algo que ellos viven día a día, algo que para ellos es palpable porque lo han vivido, ¿sí? Lo han sentido, en fin. En el momento en que hacemos eso, en el momento en que nosotros trasladamos ese aprendizaje al propio contexto del alumno, nosotros ya estamos haciendo transversalidad, ¿sí? Entendamos entonces a qué nos referimos con la transversalidad. Esto que les estoy mostrando aquí es parte de un documento que la Nueva Escuela Mexicana sacó con respecto a los ejes transversales en la educación media superior. Y yo me quiero quedar nada más con este último punto, nada más como ejemplo. Dice, reconocen la importancia de conectar con elementos de la vida cotidiana. Vean, esto es importante. Reconocen la importancia de conectar con elementos de la vida cotidiana. Obviamente hay más características.
Pero yo me quiero quedar con esta última, que es como para mí la más importante. ¿Por qué? Porque a nosotros al llevarlo, insisto, a esa área de nuestros alumnos, justamente empezamos a provocar empatía, ¿sí? Y el alumno se implica con el propio aprendizaje, ¿sí? Obviamente, pues esto, insisto, vamos a ver más adelante, no es nada más así como que con buenas intenciones, ¿no? Hay que trabajarlo también con una metodología muy particular y es sobre lo que vamos a estar analizando. Bueno, una vez que ya entendemos esto, bueno, en este documento nos va a marcar ahí pues los distintos ejes transversales que ellos ya empiezan a considerar, ¿no? Y aquí los tenemos: conciencia ciudadana, fomento a la igualdad y prevención de la violencia, colectividad y respeto a la diversidad cultural, conciencia ambiental, salud sexual y reproductiva, promoción de una vida sana, fomento y formación de habilidades, la lectura como herramienta de socialización, desarrollo de habilidades personales y gestión del recurso humano. Y cada uno de estos ejes pues trae sus propias temáticas. El de conciencia ciudadana trae estos: educación moral y cívica, educación para la paz, dice derechos humanos, y educación vial. Y aquí ya trae su descripción. Pues bien, cuando nosotros un aprendizaje esperado lo vamos a desarrollar y vemos que toca con alguna de estas temáticas en particular, ahí está ya nuestra transversalidad. En el momento en que lo llevamos a esto, ya hacemos una transversalidad, ¿sí? Y bueno, aquí por ejemplo, educación moral y cívica, pues queda muy claro cuáles serían en ética los aprendizajes que entrarían en este eje transversal. Ahora bien, estas temáticas pues no son las únicas. ¿Cómo podemos ver cuando una temática se convierte en un eje transversal? Pues cuando es una temática que no nada más es propia de la institución escolar, sino que cruza durante toda su vida al estudiante, ¿no? Es decir, es un tema que ya sea en la calle, en el trabajo, cuando estén ya laborando, en la familia y demás, salga ese aprendizaje, salga esa temática como parte justamente de estas habilidades que el alumno desarrolló a través de estas temáticas, ¿no? Entonces ahí ya se convierte. Y bueno, con esta situación que estamos viviendo lamentablemente de la pandemia, pues queda muy claro que hay nuevos ejes transversales que integrar a estas temáticas, ¿no? Como es la salud, la sana distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Como parte de estas temáticas. Y así vamos a ir encontrando, por ejemplo, en fomento a la igualdad, habla de equidad de género, prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de tratas de persona, uso del lenguaje no sexista, eliminación de la discriminación en los centros escolares, diversidad sexual y afectiva. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros, insisto, nuestro aprendizaje desarrollar toque con algunas de estas temáticas, pues bueno, ahí ya está muy claro y está definido cuál sería nuestro eje transversal, ¿no? Aquí hablamos de los temas propios de cada comunidad, desarrollo comunitario, interculturalidad, diversidad cultural, ¿sí? Y así podemos ir revisando cada uno de estos ejes que se proponen en este documento, ¿no? Fomento a la lectura, desarrollo de la comprensión lectora, promoción de la lectoescritura, ¿sí? Y entonces pues ahí ya nosotros ya solamente tendríamos que definir cuál sería nuestro eje transversal en ese aprendizaje al momento en que nosotros ya lo vamos a desarrollar. E insisto, por eso les decía yo, es muy simple. En el momento en que lo llevamos a una situación cotidiana del alumno, ya estamos nosotros de entrada haciendo o definiendo este ejercicio o este eje transversal del estudiante.
¿sí? Perdón, de nuestro aprendizaje. Y bueno, una vez que ya, ahora sí ya tenemos bien definido todo esto, es decir, ya tenemos nuestro aprendizaje esperado. Ah, y ojo, se me estaba pasando. También es bueno ir definiendo una, insisto, ya que tengamos nuestros aprendizajes esenciales, ya los hayamos pasado por este proceso de búsqueda de interdisciplinariedad y ya tengamos definida cuál sería el eje transversal dependiendo de la temática a la que se acerque justamente ese aprendizaje, entonces también tendríamos que definir, bueno, de entrada pues el contenido específico ya viene definido, ¿no? Pero sí tendríamos ya también que definir y, y, y es muy sano y es muy conveniente que se haga también desde la academia, es decir, que se haga a través de un trabajo colaborativo y no nada más como una decisión, digamos, individual de un docente, sino que se haga también como parte de este trabajo colegiado, ¿no? Que se definan también bajo qué producto esperado se va a desarrollar este aprendizaje y el instrumento con el que se va a evaluar, ¿sí? ¿Esto con qué finalidad? Pues justamente para ir estableciendo como que criterios más amplios con respecto a las experiencias de otros compañeros, ¿no? Eso es muy sano también. Y bueno, una vez que ya tengamos definido todo esto, es decir, ya tenemos nuestros aprendizajes que vamos a desarrollar, ya identificamos a qué competencias pertenece, ya identificamos su contenido, ya definimos producto y ya definimos el instrumento de evaluación y justamente ya lo pasamos por todos estos procesos de integración, de interdisciplinaridad y de transversalidad. Bueno, pues ahora sí viene el punto importante. Dependiendo bajo qué modalidad vamos a trabajar, si vamos a trabajar en una modalidad a distancia o en una modalidad híbrida, ya aquí ya entra este conocimiento o estas nociones que el docente debe de tener con respecto justamente a los ambientes virtuales. ¿Por qué? Porque tanto en modalidad a distancia como en modalidad híbrida, el diseño instruccional en ambientes virtuales se vuelve algo esencial, ¿sí? Y entonces para esto pues el docente debe de conocer algunas nociones al respecto del diseño instruccional en ambientes virtuales. Vamos a revisar primero lo que es un diseño instruccional, pero desde un ambiente virtual, ¿sí? Y pues prácticamente es lo mismo que en un, digamos que en un ambiente presencial, ¿no? Dice aquí, supone una descripción de la interacción que se produce entre los protagonistas del proceso didáctico en cada uno de los momentos en que se desarrolla. Y aquí lo marca claramente, independientemente del entorno al cual se refiera, en el entorno presencial es lo que denominaríamos como secuencia didáctica, es decir, lo que en el entorno presencial llamamos una secuencia didáctica, en un entorno virtual llamaríamos como diseño instruccional, ¿ok? Y tiene lo mismo, momento de inicio, momento de desarrollo y momento de cierre. El momento de inicio está destinado a recuperar los aprendizajes y experiencias previas relacionadas con el tema. El momento de desarrollo se caracteriza por la interacción entre el profesor y los alumnos, de estos entre sí y con los materiales de enseñanza y encaminado a desarrollar y poner en práctica las habilidades cognitivas y específicas de la disciplina. Y se contemplan oportunidades para la transferencia, la práctica y la construcción. ¿Okay? Y en el momento de cierre es clave para afianzar los aprendizajes, destacar los aspectos relevantes y valorar los aspectos positivos del trabajo realizado. ¿Okay? Entonces, esto es en cuanto al diseño instruccional. Ahora bien, esto lo tenemos que poner, digámoslo así, en un espacio virtual, en un espacio en donde el alumno pueda tener acceso desde su casa o desde donde él se encuentre, para que
pues justamente pueda ir desarrollando esos aprendizajes. Y para eso pues tenemos que entender algunas cuestiones sobre cómo poder diseñar esos espacios, ¿no? Y esos espacios en este ambiente pues es se le llama diseño de interfaz. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. El diseño de interfaz se refiere a la expresión visual y formal del ambiente virtual. Es el espacio virtual en el que han de coincidir los participantes, las características visuales y de navegación, expresadas en el menú, en el cual se puede leer la propuesta didáctica. Son determinantes para un adecuado desarrollo del modelo instruccional, ¿sí? Perdón. ¿Y cuáles serían los elementos para este diseño de interfaz? ¿Sí? El diseño de la interfaz se traduce en el esquema general de navegación que se expresa a través del menú del entorno virtual, en el cual puede apreciarse la propuesta didáctica. Aunque el menú puede variar, en la mayoría de los casos deberán estar presentes los siguientes elementos. Y bueno, tenemos que poner siempre nuestro programa del curso, es decir, unidades, en fin, dependiendo de cómo se esté trabajando, ¿no? El cronograma de actividades es importante, ¿sí? Y también el espacio para el intercambio de ideas y opiniones, los espacios de socialización. Siempre es bueno, ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en Classroom, podemos abrir un espacio de foro, no sé, para intercambiar, de pronto, incluso no nada más cuestiones de cuestiones propias de contenido, sino cómo te sientes, cómo te sentiste con la actividad, en fin, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y también un centro de documentación y de recursos adicionales. Y bueno, para poder nosotros diseñar justamente esta interfaz, pues nosotros estamos trabajando, o prácticamente ya tenemos experiencia en trabajar durante todo este periodo de pandemia con dos plataformas, una que es Teams y otra que es Classroom, dependiendo pues en qué nivel nos encontremos, ¿no? Nada más como para recordar un poquito, para ver qué es Microsoft Teams. Dice aquí es un espacio de trabajo basado en chat de Office 365, diseñado para mejorar la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo de las empresas, reforzando las funciones colaborativas de la plataforma en la nube. Y existen 3 puntos fundamentales de Microsoft Teams, que son tareas, comunicación continua e integración con otras aplicaciones de Microsoft como es PowerPoint, Word y Excel. Y bueno, digamos en ese sentido, pues Microsoft Teams tiene ventajas y desventajas con respecto al Classroom, ¿sí? Y pues bueno, en el caso de Classroom pues ya lo conocemos, es una aplicación gratuita que es parte del programa disponible para comunidad educativa llamada Google Apps for Education. La aplicación permite la creación de un aula virtual donde se pueden crear asignaturas, pruebas, se pueden distribuir lecturas, videos, tareas, crear foros de discusión, entre otros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es con lo que vamos a, digamos, unas plataformas más comunes, y que bueno, insisto, para ya sea para distancia o para híbrida, pues nos van a servir muchísimo, ¿no? Y bueno, nada más considerar algunos puntos que digamos le darían mayor calidad al desarrollo o al diseño de tus clases, ¿no? Uno serían los datos iniciales de creación del curso, el otro sería la generación y organización de carpeta Drive del curso, información general de la asignatura, ¿no? Como puede ser introducción, las competencias a desarrollar, los aprendizajes esperados, temas a abordar, criterios de evaluación, colocar siempre un foro de dudas, colocar recomendaciones para uso de videoconferencias, es decir, poner también las reglas, hacer una especie como de reglamento de cómo tiene que ser el comportamiento dentro de las sesiones de Meet,
Las tareas grupales se suben de manera individual y toda tarea debe de contener instrucciones detalladas y sobre todo considerar rúbricas, listas de cotejo, etcétera, etcétera. Es decir, dar la mayor claridad posible para el alumno con respecto a cómo se va a ir desarrollando el trabajo y cómo sería sobre todo los criterios de evaluación. ¿Ok? Y bueno, ya nada más por último aquí en esta parte de para saber más, simplemente pues hay una variedad de modelos o estrategias eh, sistemáticas que orientan el diseño instruccional, obviamente de diseños de interfaz, sustentado en teorías constructivistas que privilegian el proceso de aprendizaje como resultado de un esfuerzo colectivo. Estos modelos en términos generales están conformados por las fases de análisis, diseño, producción, implementación y revisión continua. Y bueno, pues no es el caso ahorita de ir ahondando, pero pues aquí nada más se mencionan algunos modelos y ya más adelante en otro momento, en otro espacio, podremos hablar de ellos, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros ya, digamos, pues tenemos estas nociones mínimas requeridas eh, digamos, para el diseño instruccional, digámoslo así, la propuesta, si vamos a trabajar en un entorno, digamos, híbrido, es retomar un poco, o más bien retomar en su mayoría lo que es los principios del aula invertida, ¿sí? Prácticamente el aula invertida lo que nos proponen es que en casa los alumnos pues adquieran o trabajen, digamos, toda la parte de adquisición de conocimiento de contenido, justamente apoyándonos en esta parte de los ambientes virtuales a través de una plataforma, dejando ahí videos con contenidos y demás dependiendo de la asignatura. Desarrollen ahí digamos las estrategias que el maestro les va a ir indicando y que cuando lleguen a la clase o al salón de clase, pues lo único que van a hacer es nada más, una vez ya teniendo, digamos, este conocimiento previo que trabajaron en casa, en la escuela, en el salón, pues el maestro nada más digamos, haría la función de un como un coach, en donde va a ir acompañando al alumno en sus ejercicios para ir retroalimentando, ir corrigiendo, ir apoyando ya en cuestiones prácticas de acuerdo a cada asignatura. Y en ese sentido, pues bueno, podríamos entender lo que es el aula invertida. Dice, pretende invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional donde la cátedra habitualmente atendida por el profesor pueda ser atendida en horas extra clase por el estudiante mediante herramientas multimedias. Y entonces pues vamos a revisar esta parte de la propuesta que se tiene del aula invertida y que nos pudiera estar apoyando precisamente para el desarrollo de nuestras clases híbridas. ¿Cuáles son los elementos que conforman, digámoslo así, la propuesta de lo que es el aula invertida? El uso de multimedia, dice aquí es considerado como un instrumento que permite al estudiante elegir el mejor método y espacio para adquirir el conocimiento declarativo a su propio ritmo, ¿sí? Entonces la multimedia, digamos, es lo esencial para esto, ¿no? El modelo considera como elemento central la identificación de competencias, metas que se han de desarrollar en el estudiante. ¿Cuál sería el rol del docente? Prácticamente es un coach, como lo acabamos de mencionar, para ir acompañando
a nuestro alumno de manera individual y observar la interacción entre los estudiantes. Es el responsable de adaptar y proveer la didáctica y los materiales utilizados de acuerdo con las necesidades de los alumnos, propiciando el aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Y bueno, por último, el rol del alumno, pues ellos son los responsables de su aprendizaje a través del uso de los materiales que fueron puestos a su disposición en línea y de hacer a los docentes los cuestionamientos necesarios en relación con los contenidos, de completar las actividades en clase y de cumplir con todas las actividades dentro y fuera de clase. Conjuntamente también de seguir las recomendaciones proporcionadas por el docente guía, ¿sí? Y bueno, aquí insisto, esta sería la propuesta. Retomar un poquito los principios de lo que es justamente el aula invertida, independientemente de que nos manejen un porcentaje 70-30, que si 70 presencial, 30 virtual, no importa, nos podrán manejar también 80-20, 50-50, como sea. Yo creo que tendríamos que ser un poquito más prácticos en esa parte. Y bueno, si ya tenemos toda esta experiencia de año y medio, más de año y medio trabajando en esta modalidad a distancia, utilizando el Classroom, utilizando el Meet, las sesiones Meet, me parece que tendríamos que utilizar precisamente esa experiencia, ¿no? En favor del trabajo híbrido, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta que yo hago? Pues justamente utilizar el espacio que Classroom nos aporta, o la plataforma en la que cada escuela, cada institución desee trabajar, que los alumnos, perdón, que en este caso los maestros graben su clase, graben el contenido. Sí, hay muchas formas de hacerlo, lo vamos a ir viendo más adelante en otros videos. Hay muchas formas de hacer esto, pero aquí lo importante sería que el maestro encuentre en ese sentido esta parte, ¿no? De, de, de ir buscando opciones para ir generando sus materiales e ir colocándolos en su Classroom. Si no se quiere grabar, a lo mejor buscar en internet, en YouTube, algún video, algún documental que abarque ese contenido del tema que quiere o pretende desarrollar con ese aprendizaje esperado, colocarlo ahí, a lo mejor dejar ahí algunas instrucciones con respecto a qué es lo que pretende o qué es lo que se desea que el alumno haga con esa información, y solamente cuando llegue ya a la clase, a la parte presencial, al salón, el maestro solamente se dedicaría ahí a hacer la retroalimentación a cada uno de los alumnos, independientemente si es la mitad del grupo o no. Bueno, el hecho de que se trabaje de esta manera, pues nos evitamos también esta situación de que, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Le vamos a repetir la clase cuando esté un grupo y luego lo otro? No, la clase la vas a grabar y la puedes dejar en el Classroom, ahí la va a observar el alumno, y cuando llegue al salón de clase, tú solamente como docente vas a hacer la retroalimentación y vas a hacer el acompañamiento con ejercicios prácticos, pero ya el alumno ya trayendo esta parte, ¿no? Y ahí es donde tú vas a aprovechar precisamente para hacer la retroalimentación, ¿no? Independientemente de que puedas tú llevar este seguimiento y puedas estar haciendo la retroalimentación a través del Classroom, pues también ya en la parte presencial podrías reforzar situaciones, ¿no? Y bueno, esa es la propuesta que yo tengo, eh, trabajar de esta manera, revisar lo que es el aula invertida. Obviamente, pues yo no estoy diciendo que se tenga que trabajar tal cual la metodología del aula invertida nos indique,
pero podemos ir haciendo algunas adecuaciones, ¿no? Y a mí me parece muy pertinente para esta circunstancia que vamos a enfrentar de las clases híbridas, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí sería este video. Espero les sirva, y en el siguiente estaremos ya mostrando la siguiente fase, que sería precisamente el de cómo poder diseñar la secuencia didáctica ya para un entorno híbrido. Ya con estos antecedentes que tenemos, ya revisamos, ahora sí podríamos tener como que elementos para poder ir diseñando nuestra secuencia didáctica para un ambiente o un entorno híbrido, ¿sí? Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.